Muy buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes con todos los Buenas tardes, compañeros. ¿cómo Buenas está? tardes, Gracias por doctor. asistir, Buenas sobre tardes. todo, sobre todo a los escritores. Gracias por estar en este espacio, de verdad. Yo quiero agradecerles de manera muy especial a cada uno de los que ha hecho posible Editoriales que Letra. Gracias porque realmente es digno de felicitar el trabajo que viene haciendo Editoriales que Letra con las instituciones educativas, con todo el material que provee. De verdad quiero agradecerle a Eliezer Cárdenas. Gracias, en Gracias, verdad. Una gracias. novela que aún recuerdo, Polvo y Ceniza. Bueno, no soy tan experto en la poesía, en la literatura, en la lengua, sino más bien en el cine y la película y los elementos históricos que afloraron en esas escenas dio prácticamente una luz a lo que el contenido dice. Así que le admiro, maestro, de verdad. Gracias por todo ese aporte, ese bagaje cultural que usted y los compañeros también que van a compartir hoy en este chat literario. Muchas gracias, Muchas Eliezer, de gracias a verdad, usted muchas por sus gracias. palabras. Gracias. Igual Muchas a gracias, todos los, a Ramiro, muchas una gracias, doctor. persona que desde el principio que le contactamos, realmente el momento que pudimos conversar con Ramiro una conversación de altura, siempre como le caracteriza Editorial Esqueleta. Gracias por todo lo que ustedes hacen, por su aporte literario en beneficio de la niñez y de la adolescencia. Quiero agradecerles también, sé que aquí están algunos compañeros autoridades, si no me equivoco está la Magíster Vela, rectora de la Unidad Educativa Eugenia Espejo, no sé si está aquí, ¿sí? 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 Si está, buenas tardes, un saludo cordial. También a los compañeros que nos acompañan del área de lengua y literatura. Realmente ustedes son los que con su aporte valioso nos corrigen no solo la vida, sino también nos corrigen cada uno de los elementos ortográficos, todos los documentos que a veces salen de la mente y ustedes son quienes nos orientan vastamente. Así que quiero agradecerle una vez más. Gracias por estar en esta tarde con nosotros. Cecilia, que es la profesora de lengua y literatura, está a cargo de todo este evento. Ella es la responsable directa de toda esta creación de este chat literario. Bienvenidas, bienvenidos compañeros, disfruten, no va a ser el único, Ramiro se ha comprometido, no solamente es el único, sino crear otros espacios para que estén interactuando con los escritores. Buenas tardes, a nombre de la Unión de Educadores Municipales. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor. Creo que, no sé si Cecilia podríamos dar inicio ya al acto. Tengo entendido que Ney Yepes está por conectarse. Esperemos que se conecte, Ramiro. Son Ya, las 4:01, 4:05 ya, para empezar, de con acuerdo. todos los compañeros que también se están uniendo. De Esperemos un acuerdo, momentito, esperamos por entonces. favor. De acuerdo. Ok. Hola, Hola, buenas tardes. hola. Elizabeth Vela, un gusto saludarte. Hola, Buenas tardes, queridos compañeros. Saben que Dice yo, Ney Yepes. Ya se ahí conectó. está. a todos mis compañeros municipales, la verdad es que yo creo que la literatura es una pasión. Yo siempre voy a declararme amante de la literatura y creo que este es uno de los eventos que no puedo dejar pasar por alto porque pues estamos con nuestros escritores, gente que conoce muy de cerca, por Luis Ceniza, Eliezer Cárdenas. En definitiva, compañeros, creo que esta hora es momento de la mejor manera de hacer contención emocional es realmente apasionándonos y hablando de literatura. Muchísimas gracias a los exponentes. Así es. Sí, ya tenemos la presencia también de Ney Yepes. Como habíamos dicho, esperamos unos minutitos y empezamos, Ramiro. No sé si aquí está la magíster Gloria Arias, vicerrectora del Colegio Fernández Madrid, también es nuestra colega. Sí, que tengo entendido que iba a conectarse Gloria. Mi vida, acá hay mi charla, te cruzas por todo Ya, lado. qué bueno, qué gusto ¿Y mi amor verles, sal de David. aquí? ¿Qué Compañeras, quieres amigas, hacer? grandes colegas, ¿no? Amantes de la literatura. No, fuera, fuera. Sofía, sal de aquí. Es que das toda la imagen. Les pedí que tengo una charla importante. Ya.
Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeros. Sí, son las 4 de la tarde con 3 minutos. En 2 minutos arrancamos. Pedimos a los escritores unos 2 minutitos de paciencia, a veces probar el volumen, el audio, el video, si requiere un poquito de conexión. Así que le pido de manera muy especial estos 2 minutitos. Con eso ya se incorporan. Estamos alrededor de 63 compañeros del área de lengua y literatura y otros invitados. También quiero recalcar que aquí hay compañeros de instituciones particulares, compañeros, amigos, colegas y de compañeros también de instituciones fiscales. Así que mucho mejor en este minuto que se sigan incorporando más compañeros. De verdad, a todas las autoridades que están llegando también, rectoras, rectores de varios colegios, muchas gracias porque su presencia da mucho realce a este evento. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, compañeros, con todos. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Con todos, bendiciones a todos. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos Buenas tardes a con tomar todos, unos compañeros. puntos de orden, ¿no? Les vamos a silenciar, compañeros, con todo el respeto a todos, para dar inicio a este evento importante. Si Buenas tardes. Buenas tardes. Si usted desea hablar, por favor, le va a dirigir Ramiro. En este momento será quien nos lleve en este espacio de la literatura y todo lo que tiene que ver con los libros, con los textos, con los documentos realizados por los escritores. Así que, con todo el respeto, silenciamos a todos para que haya un mejor desarrollo. Hecho, muchas gracias, compañeros. Bueno, son las 4:05, creo que en honor al tiempo, y con la espera debida vamos a iniciar este chat literario dirigido por Ramiro Arias. Antes de nada, quiero darles la cordial bienvenida aquí a este importante chat literario dirigido exclusivamente para el área de lengua y literatura. Y quienes somos parte de esta ciencia, como digo yo, realmente es emocionante, ¿no? Estar en contacto con los libros, porque la lectura es un mundo fascinante. Bueno, hoy vamos a contar con la participación de grandes escritores como Eliezer Cárdenas, Alejandro Rivadeneira y Ney Yepes. Una vez más, reiteramos el agradecimiento a Ramiro Arias, quien es director de Esqueletra Editorial. Además, también él es doctor en Derecho, egresado de la PUCE, y también es un gran escritor. Ha escrito cuentos y novelas. Él tiene un cuento que se llama Todo el sabor tropical y el gesto del pasagallo. Además, está por salir su próxima novela que se llama Yo me llamo Palomino, ¿no? Además, él dicta charlas motivando a la lectura, que consideramos es lo mejor, ¿no? Entonces, con este preámbulo no me queda más que dar paso a Ramiro para iniciar este chat literario. Gracias, compañeros, por asistir y conocer nuestros grandes escritores. Gracias. Ramiro, por favor, ¿sí me escucha? No está activado el audio, Ramiro. Activemos el audio, por favor. El audio activemos, Ramiro. Ya, ahí estamos bien. Buenas tardes, autoridades de la Unión Nacional de Educadores Municipales, queridas maestras, maestros, queridos invitados, escritores de Esqueletra Editorial. Para nosotros es un gusto estar ahora aprovechando estas herramientas que para poder contactarnos y poder dar unas tips, digamos, y unas charlas respecto a lo que significa
la literatura, y en este caso el chat literario, el cual hemos convocado, se llama La Creación Literaria. Pero antes quisiera que me permitan hablar un poco sobre Skeletra Editorial, que hace 30 años nosotros fundamos esta editorial, un conjunto de escritores que publicábamos una revista y dimos paso a esta editorial que ha calado muy hondo en un cada vez numeroso grupo de lectores que confía en los autores que vamos seleccionando rigurosamente año tras año. Solamente la pasión, la tosudez y sobre todo el oficio de escritores y editores juntos han hecho que todos estos años hayan sido fructíferos y hayamos logrado de manera invalorable dar un aporte a la cultura ecuatoriana. Así como para escribir se necesita talento, una disciplina tenaz, el oficio de editor también se nutre de estas y otras virtudes. Hemos querido hacerlo en estos 30 años de la mejor manera y hemos querido llegar a diversos públicos, tanto al lector en general y tanto a los estudiantes sobre todo, porque creemos que la enseñanza de la literatura es un asunto global donde estamos involucrados todos quienes tenemos que ver con ella. Y básicamente en la relación texto-lector, que es en primera y última instancia lo que hace posible que la literatura sea concebida como un hecho social propio de la modernidad y del cambio de paradigma en el proceso lector. Por eso queremos agradecer a muchos de los colegios municipales que nos han abierto sus puertas para mostrar nuestros libros, para entregar nuestros libros. Sería muy largo nombrar las personas que nos han apoyado, los maestros que nos han apoyado y nos seguirán apoyando, porque creemos que dar el salto ahora en esta época en la que la tecnología nos obliga, creo que es fundamental. Por eso es que quiero anunciarles que Skeletra está trabajando en su plataforma digital. Esperamos que pronto los libros estén virtuales colgados en la plataforma para el disfrute y el deleite de todos ustedes y el aprendizaje de la literatura para los estudiantes. Skeletra les da la bienvenida a Eliezer Cárdenas, que es un escritor muy conocido. Está de más presentarlo. Él tiene algunos premios y tiene una larga trayectoria en el mundo de la literatura. Sobre todo, él es autor de esa obra que debería estar ya en el catálogo latinoamericano y mundial de Polvo y Ceniza, que es una obra que Skeletra tiene en su catálogo. También él tiene una obra que se llama Silla para Dios, tiene en el catálogo de Skeletra, tiene Rafles Manos de Seda, Amigos en Apuros, El Enigma de la Foto Partida, Tres Gaviotas en la Piel y Un Fantasma en la Oficina. Es uno de los invitados al chat literario de esta tarde. Le vamos a dejar que él mismo se presente cuando le toque su turno. Y luego tenemos a Ney Yepes, que es un escritor prolífico en lo que es la literatura y el... Fluido. Y que tiene escrito varios libros con Skeletra Editorial. Como el agua. En el 2001 publicó Mundos Abiertos. En el 2003 publicó Historias Ocultas. En el 2006 Las Sombras de la Casa Mitre. Y en el 2009 El Árbol de las Brujas.
Luego tiene también en ciencia ficción y novela publicado Crónicas de Intraterrestres, La Vuelta del Músico, El Águila y la Dama Tapada, y últimamente tenemos circulando la novela El Secreto de la Reliquia Sagrada, que es una novela muy interesante que esperemos que Ney nos hable de ella un poco, ¿no? Y en el caso de Alejandro Rivadeneira, él es pues un periodista muy conocido del sector de los escritores periodistas, y ha escrito libros como The Movie Music Band, El buitre soy yo, Las traigo muertas, Chuya Vida, Hasta cuándo, profe Almeida, y también en novela tiene escrito La frutilla mecánica, La máscara del padre, y una última novela que sacamos que se llama Calendario sin abril. Quisiera, luego de este preámbulo, dar paso a los escritores. Ellos son los invitados, ellos son los que nos tienen que hablar, que nos tienen que decir sobre su oficio. Y como les decía, el tema de esta tarde, de este chat literario, es la creación literaria. Y sobre todo, este chat va a hacerse unas preguntas, o hacerles unas preguntas a los autores un poco para calentar la cancha, como dicen. Y es un poco por qué escriben, luego qué significa escribir para ellos, qué historias escriben, cómo la conciben, cómo la hacen, y luego otra pregunta que quisiera dejar flotando entre los autores es ¿para quién escribimos? Entonces, un poco dando estas premisas, digamos, damos paso al primer escritor que va a intervenir, que sería Eliezer Cárdenas. Luego va a participar Ney Yepes y luego Alejandro Rivadeneira. Bienvenidos todos, muchas gracias. Gracias, Ramiro. ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? Sí. Ramiro, ¿me escuchan? Sí se escucha. Ahí te escuchamos, muy bien. Sí. Ramiro, doña Carla, doña Gregoria, y bueno, todos quienes hacen la unión de educadores municipales, quiero yo agradecer y especialmente a Ramiro, y también saludar pues tanto a Ney como a Alejandro, estos colegas tan valiosos, tan prestigiosos y tan leídos realmente, ¿no? Creo yo que es importante el tener aquí un grupo, me excluyo yo, un grupo selecto de educadores y de escritores, y sobre todo bajo el magisterio editorial de Ramiro. Soy pues, además de ser un escritor que trabaja con Esqueletra, soy un hincha de Esqueletra porque es una editorial que contra viento y marea, en una época de crisis, no solo de la pandemia, sino también de crisis económica, de crisis de la lectura, etcétera, etcétera, él sale adelante y está pues lleno de entusiasmo por participar en esta nueva etapa. Realmente pues disculpen que estoy a nombre de Dulce Patiño, que es mi esposa, pues yo no soy muy bueno en la tecnología, así que está figurando como Dulce, pero estoy aquí a las órdenes de ustedes realmente. Mi querido Eliezer, quisiera un poco que nos enfoques sobre estas preguntas genéricas que hemos planteado, porque el chat literario tiene que ver con un subtema o un tema general que es la creación literaria. Entonces la idea es ¿por qué escribes? ¿Qué significa escribir para ti? ¿Cómo concibes las historias tú para cuando escribes? Y cómo lo haces, cómo concibes tu trabajo literario, y la otra pregunta es ¿para quién escribes?
Bien, yo creo que para mí escribir es como respirar realmente. Pues yo soy escritor, creo yo, desde niño, ¿no? Sin pedantería, sin falsas modestias, pero creo yo que cuando aprendí a leer y escribir me di cuenta de ese inmenso espacio de palabras que tenía hacia adelante en mi vida. Y mi mamá era maestra, ¿no? Mi mamá era maestra de primaria y ella pues me compraba revistas, me incentivaba a la lectura y luego ya yo a los 8 o 9 años por mi cuenta pues empecé a escribir. Empecé a escribir pequeños cuentos imitando las viñetas de los cómics y luego pues leyendo a Julio Verne, a Emilio Salgari, a Carne y a otros escritores pues de público adolescente, comencé pues ya a escribir como un pasatiempo, primero no un pasatiempo secreto y luego ya como un oficio, como una labor que la mantengo hasta ahora. Para mí escribir realmente pues es abrir mundos, ¿no? El creador, sobre todo literatura, abre mundos, esos mundos que están incógnitos en el cerebro del autor y en la sociedad, ¿no? Yo soy un escritor que cree mucho de que el escritor sería nada si no tuviera su entorno social, la vida de la gente, la cotidianidad, el trabajo, pues los sueños, las pasiones, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues, manifestado un compromiso, no en el sentido de compromiso político partidista, sino en un sentido de compromiso humano, compromiso con la gente, compromiso con todas las personas quienes me lean o no me lean, ¿no? ¿Y para qué escribo? Digamos, yo creo que escribo para que me lean, primeramente, ¿no? Para que lean mis historias, más que me lean, y dirigido a un público lo más amplio posible, ¿no? Pero en este caso yo creo que mi labor de unos años esta parte se ha volcado sobre todo a un público juvenil, a un público infantil, a un público adolescente, a un público pues que realmente necesita de la andadura de la lectura hoy, cuando realmente pues la tecnología ha dado cambios vertiginosos y debemos ponernos a tono. Por ejemplo, este rato editoriales nacionales como Esqueletra están haciendo un gran esfuerzo a fin de realmente llevar los libros a las pantallas, llevar los libros electrónicos, acercar a los lectores, a los jóvenes sobre todo, que a lo mejor ya no están familiarizados con el papel, ¿no? Y realmente en ese sentido yo creo la labor que tienen pues esta gran unidad, digamos, maestros, educadores, editores, escritores y sobre todo los jóvenes lectores, ¿no? A quienes van dirigidos, es decir, hacer una sinergia tan importante en donde podemos realmente pues tener nuevos públicos, tener pues un diálogo, un interdiálogo, estarnos interrelacionados mucho más, quizá paradójicamente la tecnología nos va a acercar mucho más en el libro, en papel, pues el escritor quizás es un ser lejano, que solamente esté en las letras, en las palabras, en las páginas, pero ya con las nuevas tecnologías tenemos pues este contacto directo, este contacto virtual en donde el joven lector o el lector adulto, el lector de la tercera edad puede contactar directamente con el escritor o la escritora y preguntarnos, interpelarlos, incluso decirnos, pues su libro no me gustó, su libro pues me parece deficiente, me parece que falta esto, este otro. Realmente eso es lo importante, ¿no? Democratizar la crítica literaria y volverla pues una herramienta para el conocimiento de la literatura y también para el placer, ¿no? Porque la literatura realmente es un placer, aparte de ser un vehículo de conocimiento. Si bien no el conocimiento científico, no el conocimiento pues formal, pero da otro tipo de conocimiento sobre la sociedad, sobre la gente a través de los personajes. Gracias, Ney. Escribir es el oficio más solitario del mundo. ¿Es verdad eso? Bueno, yo creo que para mí eso no cuenta, ¿no? Yo creo que siempre el escritor está poblado, está habitado por sus fantasmas, ¿no? Está habitado por sus personajes, a quienes pues los trata, los ha creado, convive con ellos, ¿no? Yo creo que el escritor más bien es un ser que tiene pues una ansia de compañía, ¿no? Una compañía que en este caso, la compañía literaria es tan importante como la compañía de un personaje real, ¿no? Recordemos que el famoso, pues, Honorato Balzac, una gran anécdota, él creó, pues, cientos de personajes en sus obras, y cuando él moría, cuando él estaba agonizando, ¿a quién pedía para que le atienda? Era un doctor que él había
creado para sus obras. Llamen al doctor tal. Es decir, se familiariza tanto uno con los personajes. Yo creo que la soledad se refiere más bien al momento mismo de la creación, ¿no? El escritor escribe, pues evidentemente no puede un escritor, un autor, obviamente escribir en equipo, sino escribir solo, ¿no? Es decir, la creación es un acto pues muy sutil, muy íntimo, digamos, en donde el escritor realmente tiene que tener esa soledad física, pero no, que no es una soledad pues moral ni una soledad ontológica, digamos, ¿no? Sino una soledad, digamos, necesaria para trabajar dentro de la obra que está realizando. Sí, no te escucho. Ramiro, no se le escucha. No se escucha. Sí. Quisiera que te mantengas en el chat para poder después atender las preguntas o alguna inquietud de los maestros que quieran hacerte. Por supuesto. Sí. Entonces, ahora damos paso a Cecilia. Gracias. Muchas gracias, Eliezer, por esa participación. Realmente para quienes somos amantes de la literatura, sobre todo ecuatoriana, ¿no? Sabemos del gran bagaje que usted tiene y todas las enseñanzas que en lo personal han dejado las letras, ¿no? Entonces, continuamos con la intervención de los demás escritores para poder dar luego el paso a todas las preguntas que ustedes tengan o inquietudes, ¿no? Continuamos con Ney Yepes. ¿Me escucha, Ney? Sí te escucho, Cecilia. Ya. Buenas tardes. Hola. Bienvenido, Ney. Gracias, Ramiro. Siga, por favor. Le escuchamos con mucha atención. Gracias. Agradeciendo pues esta iniciativa de la Unión de Educadores Municipales, que conjuntamente con Esqueletra Editorial, pues estamos aquí compartiendo con mis queridos colegas, Eliezer Cárdenas y Alejandro Rivadeneira, quienes estimo mucho y soy su más grande lector, siempre. Son como buenos referentes para mí también. Bueno, con respecto a este conversatorio y el tema de la creación literaria, bueno, hay algunos puntos ahí interesantes. Había mencionado Ramiro el por qué uno escribe. Espérense un ratito, tengo unos problemas de aquí de imagen un ratito. ¿Sí me escuchan? Sí. Ya, ok. Ya, estaba con mucho brillo, listo. ¿Por qué uno escribe? Bueno, es parte de la naturaleza de uno escribir y tratar de hacerlo desde pequeño fue una de las cosas que a mí más me impulsaron. Cuando yo estaba en el colegio, en los primeros años de colegio, en primero o segundo curso, yo comencé a escribir en clases cuando tenía materias que eran para mí muy aburridas, como matemática, por ejemplo. Yo tenía un cuaderno y fingía tomar notas del profesor, pero en verdad lo que estaba haciendo era inventándome historias, haciendo cuentos, básicamente. Entonces, ese fue un pequeño pecado adolescente del cual no me arrepiento en lo absoluto, porque muchas de esas historias que yo bosquejé en los años de colegio salieron publicados en mi primer libro, en Mundos Abiertos, cuando yo ya era un adulto. Entonces, fue muy bueno haber desatendido a clase haciendo ese tipo de ejercicio. ¿Sí? No me arrepiento en lo absoluto. Y espero que mis profesores pues me perdonen ahora, décadas después de haber hecho eso. ¿Qué significa escribir? Bueno, para mí es un poco un exorcismo, o sea, sacar los demonios que uno tiene dentro. Y como en el ámbito de la literatura todo se permite y todo es libertad, digamos, entonces a través de la literatura uno puede plasmar fantasías, temores, anhelos, y buscando también una belleza estética a través del lenguaje, que es una maravilla nuestro lenguaje. Entonces uno puede construir mundos, vidas de personajes, etcétera, a través de la palabra. Y eso es una maravilla, eso es un don. Me parece que es un don de las lenguas, el poder crear en nuestra mente estos mundos creados a través de la palabra.
¿Para quién escribo? Bueno, yo escribía en principio para mí, porque no interesaba que nadie más lo lea, o no lo veía como un oficio, como una profesión. Y yo comencé escribiendo poesía, que era muy intimista, y publiqué un par de libros de poesía a través de, cuando estaba en los primeros años de la universidad. Y bueno, después, por consejo de algunos buenos amigos, me dijeron, se dieron cuenta que a mí me iba bien la narrativa, y comencé a recuperar esos libros, esos escritos que había hecho en el colegio, y a tratar de pasarlos a computador, porque los tenía escritos a mano, así estilo Cervantes, los escribía en papel. Entonces comencé a pasarlos a computadora, y al pasarlos a la computadora, pues comencé a pulirlos y a dejarlos un poco en limpio. Y fue cuando yo ya era periodista de Diario El Comercio, cuando un colega me dijo, oye, presenta una editorial esto porque no tienes nada que perder, o sea, de pronto resulta y los puedes publicar. Entonces yo presenté 15 relatos, en ese tiempo no lo conocía Ramiro, pero se los entregué los 15, con la esperanza de que se han aceptado 5, digamos, de esos relatos. Y para mi sorpresa resultaron aceptados todos. Fue el primer libro que fue mi debut, pero fue un librote así grandote de cuentos. Hoy en día ya no se publican libros tan grandes de cuentos. En ese tiempo las tintas del papel eran más baratos y me permitían publicar libros más extensos. Entonces, mi primer libro, el debut, digamos, fue un libro muy grande, muy grosso, con las 15 historias, y se le titulamos Mundos Abiertos. Entonces, yo no sabía que mi público meta iba a ser el público juvenil. Yo no lo tenía muy claro en ese entonces, pero resultó así. O sea, fue como un devenir en el cual yo no intervine. Y hasta ahora sigo escribiendo, pero no pensando en ese público, sino pensando en historias que a mí me gustarían leer. Supongo que como soy un eterno adolescente, le sigue gustando lo que escribo a los adolescentes, y eso está muy bien. Así que así ha sido como funcionó en mi caso, y me alegro totalmente de que haya sido así. Y creo que el trabajar sobre esta beta de la literatura, que es la ciencia ficción, el relato fantástico y el relato de aventuras, es muy chévere, porque en la literatura ecuatoriana por lo general ha sido bien seria. O sea, se ha tomado temas políticos, sociales, existenciales inclusive, pero no se ha abordado esta temática. Entonces, como yo tuve mucha influencia, al igual que Eliezer, yo tuve influencia de Julio Verne, de Emilio Salgari, de Alejandro Dumas y de H.G. Wells con La Guerra de los Mundos cuando era niño. Y después de adolescente leía literatura en inglés mucho, leía a John Ronald Tolkien y El Señor de los Anillos, que es una obra magistral, y leía a Isaac Asimov, que era un escritor futurista, y Ray Bradbury, que es un escritor de relato fantástico que tiene una prosa casi poética. Entonces estos escritores fueron los que me marcaron a mí, y las series de televisión que yo veía de niño, Viaje a las Estrellas y Viaje al Fondo del Mar y todo esto que era de mucha fantasía, me permitió a mí pues tener ganas de escribir sobre este género. Entonces ese ha sido mi recorrido así a vuelo de pájaro con respecto a las letras, y bueno, pues me quedo a la espera de sus preguntas. Gracias. Querido Ney, a ver, un poco quisiera ver si es que nos puedes hacer una nota de tu evolución desde que escribiste tus primeros cuentos hasta tu última obra, que se llama El secreto de la reliquia sagrada. ¿Es posible encontrar algún denominador común en esa evolución o esa madurez del oficio de escritor? Ya, gracias Ramiro, qué buena pregunta me haces, porque no lo había pensado antes. Resulta que uno evoluciona de forma natural, orgánica, digamos, sin que sea esa la intención. Mis primeros textos creo que se basaron mucho en historias que me contaban de cuando era muy joven, y me quedaron como grabadas, historias anecdóticas o misteriosas. A mi abuelita le gustaba mucho contarte cuentos de misterio, rurales, ¿no? De las voladoras, los duendes, los aparecidos. Entonces, eso me fue como alimentando la mente de ideas. Y mi primer libro, pues claro, evidentemente es de relato fantástico, y mucho se ancla en esa beta, digamos, de relato fantástico ingenuo.
y también en los sueños. Yo tengo, hasta mi segundo libro, tengo algunos relatos que fueron basados básicamente en pesadillas que yo tuve y que me impresionaron tanto que me senté a escribirlas y después les di un hilo argumental y quedaron como cuentos. Cuando yo me lancé a hacer mi primera novela, que es La sombra de la casa Mitre, Las sombras de la casa Mitre fue una novela de terror psicológico, de misterio, y estaba muy, muy marcado por los relatos de Edgar Allan Poe y también un poco la forma en que contaba Agatha Christie las historias de novela policial, así llevando al lector en un suspenso cada momento para que no abandone la lectura. Entonces yo creo que esos fueron mis inicios y después conforme fui publicando más libros, fui haciendo historias más breves, más cortas, menos descriptivas, pero que hablaban más del mundo interno de los personajes. Así es que se llegó a una saga que protagonizaba Félix Dalton, que es una saga de misterio, y después de este personaje se me ocurrió hacer una novela con personajes menos prosaicos, es decir, más cotidianos, más humanos, más como cualquier persona, y así nació El secreto de la reliquia sagrada, que los personajes son un biólogo, una periodista, que tratan de recuperar una reliquia de un pueblo amazónico, de una tribu no contactada. Entonces, esta novela es un poco más madura, digamos, que las anteriores, porque a pesar de que es un relato fantástico, o sea, de ficción, trata temas, problemáticas, digamos, medioambientales que ocurren en la realidad, la deforestación y la devastación de los recursos naturales en ecosistemas muy, muy frágiles como el Yasuní. Y esta novela también trata sobre otras temáticas como la ambición de las transnacionales, la heroicidad que tienen personajes comunes y corrientes como un biólogo o una periodista. Y también es una historia mágica donde también hay historia de chamanes y medicina ancestral y todo este conjunto de cosas que es lo que yo vivo en mi día a día. O sea, yo vivo un universo bastante mágico y agradezco a la vida por eso. Y uno solo puede escribir de lo que conoce, no de lo que no conoce. Entonces escribo de lo que para mí es familiar, este tema del chamanismo y este tema de la visión mágica de la vida y mi preocupación, que es la conservación ambiental y el respeto a los humanos que están en situaciones de mucha desventaja, como es el caso de estos no contactados que cada vez son más amenazados por petroleras y este tipo de industrias, ¿no? Farmacéuticas y esto que ya conocemos nosotros en los noticiarios. Entonces, eso es lo que te puedo decir, Ramiro, también de esta evolución en la narrativa. Sí, realmente Ney y Eliezer, podríamos quedarnos toda una tarde conversando estos temas, pero ya habrá oportunidad de continuar con temas más puntuales, porque este es, siempre digo yo, estos temas son barriles sin fondo y nos permiten conocer de cerca este trabajo arduo y a veces no muy compensado del escritor. Quisiera que me permitieran ahora dar paso a Alejandro Rivadeneira para que nos pueda él contar, ya está un poco enterado de las preguntas y que nos cuente un poco su proceso de trabajo y alrededor de las preguntas. ¿Para quién escribo? ¿Por qué quiero escribir? ¿Qué significa escribir? ¿Para quién escribimos? Bienvenido, Alejandro. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la UNEM por esta invitación. Para mí es la primera vez que me acerco a esta organización. Es un placer saludarles a todos. Bueno, yo en realidad empecé a escribir para conquistar chicas, porque yo también empecé a escribir muy joven. Sí, pero yo les explico, no sé si ya les explico bien por qué. Lo que pasa es que no sé cómo está ahora el programa de literatura, pero cuando yo estaba en cuarto curso nos obligaban a aprender y a escribir sonetos, o sea, coplas que tenían que tener una determinada métrica y tenían que tener una determinada rima, ¿no es cierto?
Entonces yo tenía una cierta habilidad para hacer los sonetos, los 2 cuartetos, los 2 tercetos, con acento con acento en la sexta sílaba, y si no en la cuarta y la octava. Yo era muy bueno para eso, tenía una cierta facilidad. Entonces, como me iba muy bien en eso, mis compañeros me decían, tú que eres tan bueno, ayúdanos y te compramos los poemas. Entonces yo vendía mis poemas de trabajo y mis compañeros sacaban buenas notas con mis cosas. Pero luego un amigo se me acerca y me dice, oye, ¿podrías hacer lo mismo que haces tú, pero para una chica que tiene cabello rubio, ojos verdes? ¿Podrías adaptar tu poema para eso? Entonces yo le dije, claro, pero ¿para qué quieres? Yo te compro porque quiero conquistar a una chica. Entonces yo vendía a mis amigos mis primeros poemas románticos para que ellos conquistaran chicas. Entonces así empecé a escribir yo y me empecé a involucrar muy en serio en este asunto de la literatura y de la poesía, porque me llamaba la atención cómo la gente, en realidad no habla en verso, ni mucho menos, pero el enorme poder que ejercía, en este caso, la poesía romántica en la gente. Esa fue la primera razón. Luego, la segunda razón por la cual yo empecé a escribir es porque yo quería ver un libro mío en una librería. Entonces, yo vengo de una familia de escritores también. Mi abuelo fue presidente de la Casa de la Cultura 10 años, fue vicerrector de la Central, también presidió Liga. Me gusta decir mucho que presidió Liga un año porque la gente se emociona mucho cuando escucha eso. Pero mi abuelo escribió muchos libros y yo decía, yo quiero ser como mi abuelo, y yo no entendía bien lo que hacía mi abuelo, yo era muy niño. Yo creía que lo más importante de mi abuelo era tener un libro firmado por él en un estante. Entonces yo intenté hacer eso con todas mis fuerzas, y de hecho llegué a publicar un libro muy malo que gracias a Dios no lo van a poder encontrar nunca porque ha sido pertinentemente destruido y no existe ninguna copia. Pero luego, claro, yo empecé a trabajar en el diario Hoy, y llevo ya 20 años trabajando en el diario El Comercio, y en ese tipo de trabajo uno va trabajando la palabra todo el tiempo, ¿no? Entonces, cambié mi objetivo de escribir y desde entonces, en paralelo a mi carrera literaria, yo he querido escribir para aprender a escribir. Desde entonces, he desarrollado ese objetivo. Yo escribo para aprender a escribir. Y a través de la editorial he desarrollado algunos libros con ese objetivo. Obviamente mi primer libro de cuentos tenía el objetivo que se llama El buitre soy yo, mi primer libro con Esqueletra. Desarrollar un poco de historias personales que me habían pasado a mí o a mis amigos, un poco parecido a lo de Ney, ¿no? Que había desarrollado cosas de la adolescencia, yo también lo había hecho, pero el objetivo era aprender a escribir para que tengan sentido, para que la gente se pueda identificar con ellas, ¿no? Hay muchas maneras de entender los libros. Una de ellas es que un libro puede ser o espejo o puede ser ventana, ¿no? Ventana es cuando el libro te transmite información. No solamente me refiero a esos libros que están ambientados en temas históricos, ¿no? Como La Hoguera Bárbara, por ejemplo, que hay mucha información y es una ventana a un ámbito del conocimiento, sino también al alma humana, a la condición humana, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, La Peste, se ha puesto de moda de Albert Camus, o lee la obra de Hermann Hesse, El Lobo Solitario, encuentra una ventana de conocimiento sobre la gente, ¿no? Sobre el interior de las personas. Pero también puede ser un libro espejo, ¿no? Y eso es cuando uno se identifica con la historia, ¿no? Entonces puedo plantear un ejemplo no de la literatura, sino del cine. Por ejemplo, no sé si han visto la película Coco de Pixar. Coco es una grandiosa película como ventana de la cultura mexicana, ¿no? Y de cómo los mexicanos interpretan la muerte, su relación con la muerte. Pero si el espectador ya perdió a un abuelito o perdió a un padre, esa película inmediatamente se convierte en espejo, ¿no? Pasa a ser para él un referente más personal. Entonces los libros funcionan de alguna manera así, y he intentado que los libros míos puedan ser más espejo que ventana, aunque hay mucha información que se transmite en ellos, ¿no? Mis libros son, por ejemplo, La Máscara del Padre, que es una novela como ventana del mundo de la lucha libre de Estados Unidos, sobre todo de los latinos que viven de eso, pero como reflejo es sobre cómo un padre se relaciona con su hija y no logra comunicarse, ¿no?
En la frutilla mecánica, como ventana, el tema es el fútbol femenino, ¿no? Sobre todo hace 10 años que no estaba tan desarrollado, pero el tema espejo es el valor de la amistad, ¿no? De cómo el trabajo en equipo es importante. Mi último libro que saqué se llama Calendario sin Abril, salió el año anterior, y está ambientado en el secuestro y muerte de mis compañeros del diario El Comercio, pero desde el punto de vista, para que sea espejo, está contado desde una de las novias, ¿no? Desde la novia del fotógrafo, que ella cuenta su experiencia personal, sobre todo para cómo se enfrentó a las autoridades para intentar que traigan a su novio, ¿no? Entonces, bueno, eso les puedo decir, así un poco de por qué escribo, de cuál es el significado de escribir. Y bueno, ¿y para quién escribo? Bueno, al principio también uno siempre quiere que escribe para todo el mundo, ¿no? Ahora yo, más pegado a lo que recomienda Kurt Vonnegut, yo escribo para una persona, ¿no? Yo siempre que escribo algo, estoy pensando solamente en un lector, porque es imposible darle gusto a todos, ¿no? La idea es que, claro, que con las técnicas y que con ciertos manejos del idioma, uno se acerca a varios públicos, ¿no? Pero a la final, la gente que lo lee es el que permite que el libro se difunda más. Pero yo, cuando me planteo ya por método de trabajo, solo pienso en una persona que es a la que le tiene que gustar ese libro, no como ventana, sino como espejo. Gracias, Alejandro. La hoja en blanco es un abismo que nos asusta, un silencio que nos invita a hablar, una esperanza de algo nuevo, el asombro de producir algo nuestro, un espejo que nos revelará nuestro propio rostro, el punto de partida de una intuición y la posibilidad de un conflicto, un objeto, una pregunta, una fotografía. ¿Cómo inicias tu libro? Primero lo piensas, le das la vuelta, anotas, escribes, haces el esquema de tu libro, o inicias tu trabajo de una manera, digamos, a ver qué brota en la página en blanco? Ya, bueno, yo nunca escribo sobre todo una novela, sino he tenido resuelto ya gran parte del panorama de lo que voy a poner, o sea, personajes definidos, la historia en sí, cómo empieza y sobre todo cómo debe terminar. Ciertos detalles se van ajustando cuando uno lo va escribiendo, pero yo en general por método nunca escribo, me lanzo a escribir cuando no he definido eso. Entonces, y además por mi tipo de trabajo, como yo escribo todos los días, todo el tiempo para El Comercio, si no es el blog de fútbol, si no son las críticas de cine o si no son reportajes de algún tema que se me piden. Entonces, digamos que la hoja en blanco no me genera mucho problema. A mí lo que me genera problema es tachar. Entonces, más bien es una hoja abarrotada a la cual hay que eliminar todo el exceso que uno le pone, ¿no? Yo lamentablemente trabajo así de mal, yo pongo todo y después estoy quitando, esto no vale, esto no sirve, esto está demasiado adjetivado, es más bien al revés. Por lo pronto es así, realmente con el tiempo también he cambiado mi manera de trabajar. Antes escribía 3 o 4 historias al mismo tiempo, ahora ya solamente trabajo 1.5 más o menos. Ramiro, creo que tienes que encender tu micrófono. Sí. Ahí estamos. Ya, ahí se le escucha a Ramiro. Sí. No, decía que muchas gracias, Alejandro, que por sus insinuaciones, por su discurso, por su forma de concebir este oficio. Como decía, esto es un tema muy largo, nos pasaríamos horas hablando, pero les quiero felicitar a los 3 que han sintetizado de una manera objetiva su trabajo, su oficio. Para poder luego dar la segunda ronda, y si es que hay algunas preguntas, le doy la palabra a Cecilia. Sí. Bueno, compañeros, de manera breve, ¿no? También diría yo, se les escuchó a estos grandes escritores como Eliezer, Alejandro y Ney. Y ahora sí está abierto el foro para que ustedes hagan las preguntas, pero he tomado algunas que me han escrito por el chat
y todos, ¿no? Todos los que estamos aquí presentes han sido seguidores de una u otra forma de cada uno, de ustedes, lógicamente. Pero ahí hay una pregunta para Ney. ¿Sí me escuchan, Ney? Sí. Me dicen que si va a tener segunda parte El árbol de las brujas. Además me comentan que tiene una gran imaginación, que tiene una magia, que eso es lo que llama más la atención, ¿no? Entonces, esa pregunta, por favor, a ver si nos responde, si El árbol de las brujas va a tener su segunda parte. Ya, esa pregunta siempre me la hacen en todos los conversatorios que voy. Y Alejandro Rivadeneira es testigo de eso. Yo creé una saga con Félix Dalton, un personaje que salió en uno de mis cuentos del primer libro, y me pareció que el personaje estaba bueno para hacerle protagonista de varias novelas. Y después, al crear un alter ego tan prosaico, resulta que no es difícil escapar de ese personaje, porque el lector se le agarra como cariño, pero el autor quiere escribir otras cosas, de otros temas, de otros índoles. Entonces, llega un punto en que, no sé si le pasa a todos los autores, pero a mí ya me caía muy mal Félix Dalton y no quería escribir más historias con él como protagonista. Y resulta que a la gente le gusta mucho esa saga y me piden que haga la continuación y la tengo escrita a medias, archivada en el disco duro del computador, y no me encuentro motivado como para seguir la saga. Y si continúa la saga, pues seguramente será un Félix Dalton ya más viejo y ya no tan prosaico y más cotidiano, o sea, porque yo también cambié. Es decir, tal vez decepcione a los seguidores porque ya no va a ser el personaje que leyeron hace 10 años en la primera novela, porque uno como autor también va cambiando y por lo tanto su creación, su personaje también va transmutando. Me he negado sistemáticamente a hacer una continuación del Árbol de las Brujas porque a mí no me he sentido motivado para seguir en esa línea narrativa y quise explorar en novela policíaca y quise explorar en novela un poco ecológica, o sea, en otro tipo de terrenos, más como un desafío personal. Ahora, los lectores también merecen su espacio en la vida de un autor y es posible que en el 2021 yo estoy muy tentado a hacer una última parte de esta saga con este personaje para ver si en esa, igual como hizo Agatha Christie en una novela que se llama Telón, donde mata a Hércules Poirot para poder escribir otro tipo de novelas y guardando las distancias, pues yo espero que en esta novela pueda deshacerme de Félix Dalton definitivamente y así estemos todos en santa paz y pueda yo escribir otros personajes. Eso es lo que les puedo decir. Muchas gracias, Ney. Ahí está la contestación, ¿no? Bueno, antes de dar paso con las preguntas, quiero recordarles que gracias a Editoriales Que Letra se va a hacer el sorteo de 2 paquetes aquí de libros de estos grandes escritores que tenemos aquí presentes, ¿no? Como es Alejandro Rivadeneira, Eliezer Cárdenas y Ney Yepes. Esto lo haremos al final, después de esta segunda parte de preguntas. Le voy a dar paso a Javier García, quien le quiere preguntar algo a Alejandro Rivadeneira. Por favor, Javier. Buenas tardes con todos. Primero agradecerles por abrir este espacio, no solo para docentes, sino también para público en general, que seguimos la literatura ecuatoriana sobre todo, ¿no? Quiero declararme también un hincha de Esqueletra. La verdad es muy bueno el trabajo que ellos hacen y ahora que ellos quieren también entrar como que a las plataformas digitales, que es muy importante, pero creo yo personalmente que el tener un libro en la mano, en sentir su anatomía, en poder hojearlo, creo que eso no va a cambiar, porque ahora, como vemos que ha pasado con la música, ¿no? Que con el Spotify sus artistas suben ahí sus discos y ya no suben sus temas y ya no se compra el disco físico. Entonces creo que con el libro esto no va a pasar tanto. Bueno, ahora la pregunta que quería hacer a Alejandro Rivadeneira es sobre su proceso creativo, si es más inspiración, si es trabajo arduo, si es investigación, y que si es así en alguna de estas respuestas, me pongas el ejemplo con alguna obra que has escrito. Muchísimas gracias.
Ya, bueno, a ver, es un poco de todo, ¿no? La idea original siempre sale de alguna anécdota que ha pasado con alguien que me haya afectado. Por ejemplo, en la frutilla mecánica, yo terminé haciendo sobre fútbol femenino, porque yo mismo dirigí un equipo de mujeres, que era el equipo de la selección femenina del equipo de Últimas Noticias, jugaba al intermedios. Bueno, a mí me ponen a dirigir porque como yo escribo de fútbol, creen que puedo dirigir, ¿no? Entonces, me tocó dirigir a mis compañeras. Mis compañeras eran un desastre completo, entonces, en vez de dirigirlas, las mandaba a jugar mal y yo tomaba nota de todo lo espantoso que hacían. Y con todo lo gracioso que hacían terminó siendo como quien dice, el condumio de las bromas que pasan en el libro. Porque como son de juego de verdad y son cosas muy espontáneas, de chicas que juegan mal, y mi libro es de chicas que juegan mal por una circunstancia reglamentaria, entonces fue mitad y mitad, ¿no? Se me ocurrió, esto es muy bueno, y me tocó hacer, bueno, y recopilé todo, ¿no? Luego, claro, siempre yo tengo en cada libro una investigación, porque de todos modos, yo como no soy a pesar que cubro fútbol, no soy un especialista en la dirección técnica, entonces tuve la fortuna de conocer a Edgardo Bauza, que fue técnico de Liga en esa etapa de la Copa Libertadores, por el trabajo. Estuvimos en Japón, y en Japón él se dio una media hora para explicarme por qué es diferente el fútbol de mujeres que el de varones, por ejemplo. Entonces, y luego con Franklin Salas, que era un jugador de Liga, que ahora es director técnico, él también me explicaba un poco por qué era diferente y por qué no podía usar unas palabras con otras, ¿no? Y luego, y luego cubrí la Copa América. Yo pedí al diario, mándenme a la Copa América femenina que fue en Ecuador, en Riobamba y Ambato. Entonces tuve un mes con todo el equipo femenino. Entonces, para ciertos libros, a veces sí es necesario hacer una investigación incluso de campo. Germán Castro Caicedo, que es un escritor colombiano, hace mucho trabajo de campo, porque si no, es muy difícil tener credibilidad, tener verosimilitud. No te digo que hay que viajar a todos lados, pero sí hay que hacer una investigación y sobre todo contactarse con los que saben, ¿no? Uno no es experto en flores, pero puede contactarse con un experto en flores para que te diga los nombres exactos, ¿no? Eso me tocó hacer a mí para mi último libro, porque la protagonista y su novio eran muy amantes de las orquídeas, pero resulta que hay muchos tipos. Entonces tuve que irme al jardín botánico y un experto se dedicó media hora a explicarme amablemente sobre cómo escribir sobre orquídeas y entenderlo, ¿no? Entonces siempre requiere las dos cosas, es un poco de inspiración, trabajar la idea a ver si funciona y bueno, y todo ahí ya es escribir. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, vamos a continuar. Espero que sean un poquito más breves para optimizar el tiempo. Y vamos con Cristian, mi colega Cristian Dele, que tiene una pregunta para Eliezer Cárdenas. Muy buenas tardes con todos, compañeros. Buenas tardes con Eliezer, Alejandro, Ney también. Buenas tardes con todos. Tengo una pregunta para Eliezer. Me gustó mucho la parte en la que manifestaba que el escritor nunca está solo. Siempre está habitado de los personajes que crea. Bueno, yo soy docente de profesión y algo escritor por pasión. Y mi pregunta es, ¿qué sucede con los personajes? Porque, por ejemplo, cuando empezamos el acto de la escritura o nos insertamos en la creación literaria, en los primeros inicios, creamos diferentes personajes que a la postre quizá viene siendo, o somos nosotros mismos con diferentes palabras, diferente vestimenta, hasta tratando de darnos nosotros mismos diferentes personalidades. Pero llega un momento, como dice Julio Cortázar en uno de sus ensayos, que el escritor debe liberarse de ser uno mismo en los personajes que crea. ¿Es posible o se llega, o es posible o en alguna ocasión se puede llegar a eso, a uno crear personajes que tengan conciencia propia, o sea, convertirnos realmente como un Dios creador en el mundo de creación literaria y dar vida a personajes que tengan su propia conciencia, es decir, lejos de nuestros pensamientos como escritores, y que el personaje sea uno solo por sí mismo? Bueno, sí, realmente la pregunta es muy buena y peliaguda, como diría Ortega y Gasset, ¿no? Para citar esos términos anticuados. Creo yo que el escritor siempre busca desdoblarse, ¿no? Hay un juego un poco dialéctico entre uno mismo y el otro, ¿no?
Es decir, siempre hemos hablado en teoría literaria del yo narrativo, ¿no? El yo narrativo no es el autor, evidentemente, y el personaje tampoco. Es decir, cómo conjugar el personaje, el autor y el yo narrativo. Por ejemplo, en mi caso, cuando escribí la novela sobre Nahum Briones, realmente Nahum Briones es un personaje histórico, un personaje que existió, que tiene una rica tradición de leyenda, que tiene una rica imaginería poética, literaria, en literatura popular, ¿no? Lo que los brasileños llaman la literatura de cordel. Entonces, en ese sentido, creo yo que siempre el escritor tiene que dejar como pepitas, no digo de oro, ¿no? Pero pepitas, fragmentos de uno, ¿no? Es decir, pues, cómo la conciencia de uno, del autor, puede de alguna manera tener relación con un personaje. Pero creo yo que en Polvo y Ceniza fue muy importante el hecho que el personaje me avasalló. El personaje a cierto punto pues me hizo como escritor, ¿no? Me fue guiando en cierto sentido porque tenía ya el guión de su vida, ¿no? El guión de otras historias que me han contado, Vistazo, otras revistas, otros periódicos habían contado ya la historia de Nahum. Pero creo yo también que lo importante, el reto más grande de un escritor es crear un personaje que no se le parezca en nada. Es decir, que si yo soy, por ejemplo, un hombre de izquierda, un hombre progresista, dentro de lo desdibujado que ahora se puede decir, pero creo yo que también se puede hacer, por ejemplo, un personaje que sea de ultraderecha, un fascista, por ejemplo, ¿no? Un hombre que esté buscando la violencia y ser interesante, un reto, ¿no? Es decir, el personaje siempre va a poder, de alguna manera, enfrentarse al creador. Recordemos, por ejemplo, el caso de Unamuno. Miguel de Unamuno tiene una novela, no recuerdo cuál es ahora, en donde el personaje va a verle a Miguel de Unamuno y a reclamarle, ¿no? A decirle, bueno, una serie de cosas. Realmente ese tipo de desdoblamiento es muy interesante. No sé si es que le contesté. Sí, muchas gracias. Gracias, Eliezer. Muchas gracias, Eliezer. Mauricio Durán tiene una pregunta para los tres. Mauricio, ¿me escucha? Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, Mucho por favor, gusto Mauricio. con todos. Gracias por esta invitación. Bueno, para los tres, pero especialmente para Ney, ¿no? Que decía que sobre todo de ese mundo interior, ¿no? De esa riqueza interior, de esa conectividad, ¿no? Cuando hay demasiadas inquietudes en ese mundo interior que está dentro de uno mismo, ¿no? ¿Qué consejo daría para aquellas personas que pues no tenemos nada de escritores, ¿no? No hemos tenido experiencia, pero tal vez se quiere sacar ese mundo interior y hay muchos temores, muchas dudas para plasmar, ¿no? En papel o en la computadora, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo empezar? ¿Qué recomiendas, Ney, tú para eso precisamente? Y gracias por el espacio a todos, ¿no? Bien, Mauricio, gracias por la pregunta. Bueno, no existen recetas, yo al menos no las tengo. Al igual que Alejandro, yo nunca parto de la hoja en blanco, porque eso metodológicamente hablando es una pérdida de tiempo, o sea, más bien dicho, toma mucho tiempo. Voy a ver qué sale, voy a escribir lo que me salga, a ver qué sale y ojalá salga algo bueno. Puedes pasarte meses haciendo eso sin que algo te termine de gustar y desmotiva mucho a un escritor. Entonces, yo creo que siempre hay que tener primero en mente qué quiero contar, el qué historia voy a contar, de qué va a tratar, qué voy a contar ahí, por qué la quiero contar y desde qué lado. Entonces, teniendo eso, haces una cosa que se llama un relato aristotélico, es decir, tomas apuntes donde pones por episodios, ¿no? O sea, 1, el protagonista encuentra el asunto, 2, se encuentra con el coprotagonista, 3, el antagonista hace su jugada, 4, me parece que Umberto Eco desarrolla mucho en el análisis de películas cómo la narrativa heroica, por ejemplo, del cine de aventuras, se trabaja así en los guiones. O sea, cuando tú ves una película de Indiana Jones, vas a ver que siempre el protagonista está en mitad de un problema que hace que la audiencia se emocione y se enganche con el personaje, sale de ese problema y se mete realmente en la historia que cuentan en la película. Entonces le da un abreboca al público para saber de qué va el ritmo narrativo y la aventura. Yo en mis novelas trato de hacer lo mismo. Trato de hacer una entrada fuerte contando un evento muy, muy simbólico y muy fuerte, muy grosso, que hace que el lector pues, se enganche de la obra y no la abandone el resto de las páginas que tenga una novela, por más larga o más corta que sea.
Entonces, el trabajar no en la hoja en blanco, sino ya sabiendo qué vas a contar es bien importante. El segundo tema es desarrollar quién va a ser el que la cuenta. No sé si la cuentas en tercera persona o en primera persona. Este es un recurso que no se toma al azar. Cuando el narrador es omnisciente o sabe todo lo que ocurre, es porque la novela o la obra requiere eso. O sea, requiere que se sepa lo que piensan todos los protagonistas y toda la acción que pasa. Mientras que cuando cuentas en primera persona es porque exactamente tú como narrador, que no quiere decir que tú seas el protagonista, sino solo el narrador, este sujeto literario que es el narrador desconoce cosas porque está viéndolo de forma subjetiva. Entonces, al desconocer cosas, genera en el lector también esa misma desazón, esa misma sorpresa cuando descubre las cosas. Sí, el narrador dice, yo caminaba y no me esperaba y encuentro esto. También le sorprendes al público porque el que te lee tampoco sabe que va a encontrarse con eso. Entonces, definir quién va a contar la novela, o sea, en qué persona, si es primera persona o tercera persona, es como un recurso. Y básicamente lo que me enseñó el trabajo en estos años es la economía del lenguaje. Es decir, no atiborrarte, hacer un mamotreto gigantesco de cosas que después tengas que eliminar, sino tratar de poner lo justo, las palabras justas, los diálogos los más precisos. Eso es algo que Ramiro ha batallado mucho en mis novelas, porque yo hacía unos diálogos gigantescos que a la larga resultaban irrelevantes dentro de la historia. Entonces, tratar de ser lo más conciso, lo más preciso, porque estás transmitiéndole una idea que está en tu mente y en tu corazón a una persona que no tiene nada que ver contigo. Y eso es difícil, porque una cosa es contarse la historia para uno mismo que se entiende y que tiene una emocionalidad con respecto a algo, mientras que transmitirle esa emocionalidad a alguien que está fuera de ti es el desafío. No enamorarse de los personajes para que no hablen como tú, para que no se comporten como tú quisieras, sino más bien lo que decía Eliezer, tratar de que sean a veces algunos personajes la antítesis de lo que tú eres para que se vuelvan interesantes. Entonces, en la última novela yo quería tener una protagonista que sea mujer, que sea totalmente irreverente, no tenga fe en nada, además es lesbiana, o sea, un montón de cosas que no se parecen a lo que yo soy. Y por eso es rico el personaje y por eso me gustó, porque si fuera una copia de mí mismo, el lector ya me hubiera abandonado hace muchos años. Eso te puedo decir. Muchas gracias. Gracias. Continuamos. David Cadena. ¿Me escuchas, David? Sí, gracias. Muy buenas tardes. Agradezco a UNEM por este espacio y a los escritores. Yo quiero hacer una pregunta a mi querido Eliezer Cárdenas. ¿Con qué ojos, cuál es la mirada o con qué ojos ve el escritor el mundo ahora? O sea, y le pregunto a Eliezer porque Eliezer tiene una trayectoria vital desde la escritura. ¿Cómo le ha golpeado esta nueva etapa del mundo, este nuevo momento del mundo? ¿Cómo están los ojos de un escritor de su trayectoria frente a la panorámica del mundo actual? Gracias, Eliezer. Gracias. Bueno, yo voy a tener 70 años, ¿no? Este año, a fines de año, tengo 70 y yo, pues, soy testigo de buena parte de la historia del siglo XX y de una parte del siglo XXI. Soy también lo que alguien decía, no me acuerdo si algún escritor decía, la mejor década del siglo XX fue los 60, ¿no? Yo viví plenamente mi adolescencia en los 60, viví las rebeliones estudiantiles, viví pues la muerte del Che, viví pues las guerrillas, etcétera, las guerrillas de los años 60 me refiero, ¿no? Y luego pues viví el populismo, he vivido también el hecho de que las nuevas tecnologías, ¿no? Que nos han impactado, y ahora me ha tocado vivir el coronavirus, ¿no? Es decir, pues toda esta cuestión, toda esta historia que me ha tocado vivir en mis casi 70 años, puedo yo pues resumirle de una manera pues tanto ambivalente, ¿no? Pesimista en el sentido de que el mundo no fue como yo quería, no fue como los jóvenes de hace 50 años, diríamos, o 45 queríamos, sino el mundo es muy diferente. Y optimista también porque creo yo que, por ejemplo, este rato, la pandemia,
ha revelado muchas cosas horribles, ¿no? Por ejemplo, la corrupción en nuestro país, pero también ha revelado el heroísmo, ¿no? El heroísmo de la gente común, la generosidad de la gente, pues, que esté en la calle, ¿no? Que esté en la calle, no por estar en la calle, sino ayudando a la gente, ¿no? Que está sacrificándose, incluso sacrificando su vida. Ese heroísmo de nuevo cuño, no el heroísmo ya del gran, poderoso personaje que tiene superpoderes, etcétera, sino el personaje que más bien su superpoder, su generosidad, ¿no? El sitio nos ha hecho, yo creo que el COVID-19 nos ha hecho, yo creo, nos ha revelado la humanidad, aparte de otras cosas, ¿no? Entonces, es ambivalente mi gestión en la vida, diríamos, en este momento, ¿no? Desde los años 50, 60, años todavía de ingenuidad, de frescura, de pureza, digamos, en el sentido que se dominaba la pureza, y luego ya no tanto de desencanto, ¿no? Para citar a Raúl Pérez, sino también de rectificar, ¿no? De ir ahondando ciertas cosas, de ir un poco filosofando sin ser filósofos, ¿no? Creo que todo ser humano filosofa, y en ese sentido hacer un balance, ¿no? Yo creo que ya cerca de los 70 tengo derecho pues a hacer un balance, no definitivo, pero creo yo profesional. Ajá. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar más rapidito. Juan Pinchao, ¿me escucha? Juan Pinchao, ¿me escucha? ¿Escuchan? Buenas tardes con todos y todas. ¿Me escuchan? Sí, continúe, por favor, Juan. Y voy a ser conciso, y la verdad no tenía un autor en específico porque va para las 3, y bueno, ojalá me pueda responder de igual manera acotadamente alguno de los 3. Y es, ¿cuáles son esos lectores de confianza que ellos tienen al finalizar, ya sea un cuento o una novela? ¿Cómo saben que lo que escribieron de verdad les gusta? ¿Cuáles son esos lectores de confianza que tienen, aparte de los editores de la editorial, por supuesto? Y muchas gracias. Qué buena pregunta. Lector de confianza, nunca había escuchado ese término. Creo que el primer lector que uno lee ahora es, claro, los editores, ¿no? Y tal vez en mi caso, mi compañera, la persona que vive conmigo, ella es mi primera editora. Ella me ha ayudado un poco a salirme de mi forma de hablar, de expresarme y de crear otro tipo de personajes. Y después, al final, saber si les gusta o no, uno solo puede saber cuando el público le da el feedback. Cuando uno va a un conversatorio y te das cuenta de que hay chicos que han leído tu obra 15 años y que se acuerdan de personajes y te hacen hincapié en ciertas cosas que tú mismo ya olvidaste. Yo me he olvidado de algunas historias y algunos muchachos me hacen volver la vista atrás para saber cómo les marcó o les impactó alguna de mis obras. Eso es lo que yo te puedo decir así brevemente. Gracias. Eliezer. ¿Puede venir Eliezer? Bueno, pues mi lector confidente es mi hermano Cristóbal, ¿no? Que es un hombre pues más inteligente que yo, lo digo paladinamente, un hombre que tiene mucha intuición literaria y que puede decirme, oye, esta cosa no, como que no calza, no avanza, y entonces uno tiene esa confianza, ¿no? El hecho de que no solo por el hecho de que sea mi hermano, sino por el hecho de que tiene una objetividad crítica que me le permite decirme las cosas, no un adulador, no un adulón, sino alguien que dice, no, esto no está por aquí. Y bueno, y luego ya los lectores de las editoriales, ¿no? Por ejemplo, Ramiro, que es un hombre pues que tiene, aparte de ser un gran escritor, es también un hombre con mucha intuición respecto a la estructura narrativa, ¿no? Por ejemplo, si le ponemos este capítulo, en vez del primero, le ponemos segundo, o sea, son estrategias narrativas. En ese sentido, yo creo que es bueno tener a alguien de confianza, que le diga la verdad, eso sí, que no le alimente su ego, sino le diga la verdad. ¿Puede continuar Alejandro, por favor? Sí, bueno, estoy de acuerdo con mis colegas. Siempre hay que tener cerca a alguien que te pueda decir la verdad en torno al texto, ¿no? que le presentas. Yo siempre me lee mi esposa y últimamente mi hija mayor, que son las primeras personas que analizan lo que hago. Y tengo un par de amigos que siempre ven un poco, que son muy buenos en gramática y sobre todo en esa vaina de la gramática, que
que debe salir lo mejor posible en ese ámbito. Y según el tema, siempre busco un par de personas de confianza que me puedan leer, sobre todo de la materia, ¿no? Para la frutilla mecánica tuve un par de personas que leyeron el libro. Para este último de Calendario sin Abril fueron 2 compañeros del periódico que podían, que manejaban más los temas de seguridad para que no fuera alguna escena que no tuviera verosimilitud, ¿no? Siempre busco ese equilibrio entre mi familia, mis amigos expertos y expertos ocasionales sobre el tema de lo que estoy tratando. Muy bien, gracias Alejandro. Vamos a continuar un poquito más rápido. ¿Está ahí Cristina Chamba? Sí, muchas gracias. Diga, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, en realidad estoy bastante animosa de tener este tipo de encuentros, aunque las distancias y las circunstancias no nos permitan, pero gracias, señores escritores, porque gracias a ustedes hemos podido ir volviéndonos a encontrar como seres humanos. Tenía una pregunta para Eliezer Cárdenas respecto de su obra Polvo y Ceniza. Bueno, Eliezer, usted hablaba respecto del personaje Víctor Pardo. Él tiene una utopía bastante, no sé si inalcanzable por las circunstancias, pero él hablaba en la novela sobre esta ilusión, ¿no? De que los pobres se tomen el gobierno, se tomen el poder, y tenía como líder a un bandolero solidario. Contrastando un poco esta parte de la ficción de su obra, ¿cómo lo podría usted explicar en este tiempo que estamos viviendo? Bueno, Víctor Pardo sería una especie de anarquista utópico espontáneo, ¿no? Eso que se dio en la realidad, ¿no? Por ejemplo, si vemos en la Revolución Mexicana, hubo mucha gente como él, ¿no? Gente pues idealista. Pienso en Soto y Gama, pienso en algunos de los intelectuales de la Revolución Mexicana. Y entonces Víctor Pardo, en la novela Polvo y Ceniza, hace el papel de un intelectual de un pequeño pueblo, de una pequeña ciudad, digamos, que le trata de inculcar al bandolero social, le trata de inculcar cierta idea política, ¿no? De que los pobres tomen el poder. Siempre, digamos, políticamente lo más elemental, dentro de la lucha de clases, diríamos, pues para decir en términos marxistas, ortodoxos. Esto no quiere decir pues que yo suscriba totalmente todo este rato del marxismo, pero creo yo que es una herramienta válida en algunos análisis, decir, el hecho de que el pobre piensa en sustituir al rico, ¿no? En cambiar el orden de las cosas, en dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Incluso es cantos de la guerra civil, que la guerra civil española, que los pobres coman pan y los ricos ven otra cosa, ¿no? Es decir, pues es el espontaneismo de la gente muy humillada, muy explotada, que quiere que las cosas cambien y que los pobres gobiernen. Eso no es solamente de esta época, es desde la Edad Media, desde los milenarismos de la antigüedad. Muy gentil, le agradezco. Muchas gracias. La verdad, tenemos varias preguntas. Realmente, como me dicen por chat, es un gusto escucharles a ustedes, que sean partícipes de todas sus experiencias, ¿no? Para nosotros luego replicar en las aulas y motivar. Creo que como docentes de lengua lo más importante es motivar a nuestros estudiantes el amor hacia la lectura. Muchos también me preguntaban qué hacer para motivar a la lectura. Bueno, en fin, hay muchas preguntas. Le voy a dar paso a Grace Zambrano, por favor. Muy buenas tardes con todos los escritores y docentes que se encuentran igual en la plataforma. Mi pregunta es, bueno, es para todos los escritores. ¿Qué recomendarían ustedes a las escritoras feministas para transmitir su ideología en un público culturalmente machista? Aparte también uno de los escritores había hablado sobre, bueno, el marxismo y todo eso. Yo estoy muy de acuerdo, digamos, con esta ideología, pero ¿cómo sugeriría usted tal vez dentro de, en vez de estar diciéndole a cada una de las personas, poniendo un héroe como referente, cómo podría introducir a las masas que prácticamente tienen que rehacer, que tienen que realizar, que tienen que establecer una historia, en vez de buscar un héroe en dicha historia, en dicho texto? Ya, esa sería mi pregunta. Una sería de qué recomendarían ustedes a una escritora feminista para surgir dentro de un medio machista totalmente en lo que corresponde a lo cultural.
No sé. Bueno, por favor, ¿quién desea contestar en primera instancia? Eliezer, Alejandro o Ney. Alejandro, Bueno. quiere contestar. A ver, Alejandro, escuchamos a Alejandro, Bueno, por favor. ya, sobre el tema del feminismo, yo siempre aconsejo, a ver, bueno, un libro puede ser un vehículo de ideología, inevitablemente, pero quizás en estas épocas no nos conviene tanto hacer vehículos de ideología, sino simplemente historias, ¿no? Yo en lo personal me he ido alejando bastante de lo que se llama la literatura de compromiso social, porque lo que he querido es contar historias, más allá de si los personajes o si se difunden ciertas ideologías. Ahora está muy en boga la literatura femenina, pero la literatura no es ni masculina ni femenina, la literatura es, y ya. Entonces, lo que puedo aconsejarle a una escritora que se siente feminista es que lea bastante, que se informe bastante y que trabaje bastante para que luche para que se publiquen sus textos, más allá de la pretensión ideológica que pueda tener. Yo creo que cruzarlo ideológicamente es un error incluso estético. Quizás no te salga tan bien. No sé si Virginia Woolf tenía una intención ideológica cuando escribía, pero leerle es maravilloso, ¿no es cierto? Más allá de que algunos no podamos, no somos necesariamente izquierdistas o no entendemos del todo la lucha del feminismo. Eso te podría decir así como primera observación. No sé si alguien quiera complementar esto. Yo te puedo decir algo, Grace, es que al igual que lo que pasó en la música, creo que hay que evitar caer en, o sea, la canción de autor, que era la que se usó como plataforma ideológica mucho en los años 70, comenzó a volverse un poco panfletista. Y hay que evitar que la literatura que tú escribas se vuelva un panfleto, porque entonces reduces tu público meta, ¿sí? Es decir, solo un pequeño reducido grupo de lectores se sienten identificados con tus personajes y tus historias. Para llegar más con un mensaje hay que universalizar. Como decía Alejandro, pues no hay que darle tinte o intencionalidad pura al relato, ¿sí? Sino más bien tratar de que a través de una historia que tú cuentes, un poco como que seduzcas a tu público para que tome partido de una postura, ¿sí? Si yo tomo un personaje de una novela y digo, sí, es que hay que, y le hago que él hable por mí, sí, es que hay que derrocar a un sistema de tal característica y que hace esto y aquello, vuelvo mi obra un poco como un panfleto. En cambio, cuando yo, a través de la acción y la historia que cuento, inspiro al lector a que siga una idea, es mucho mejor logrado, ¿entiendes? Porque ahí tú misma no te pones bajo un rótulo, no te pones bajo un subtítulo, ¿sí? Y para lo que es el tema político, creo que hoy por hoy en el siglo XXI hay más cosas que la izquierda y la derecha, ¿sí me entiendes? O sea, el marxismo estuvo bien en un momento y la juventud marxista de los 60s y 70s han tenido que darse un poco la piedra en los dientes, porque el marxismo en su aplicación político como sistema no tuvo tanto éxito, ¿sí? Y el capitalismo peor, porque también es el fracaso de los sistemas. Entonces, lo que nos toca a los escritores jóvenes y a los pensadores jóvenes es buscar otras, más allá de ideologías ya probadas, hacer otras propuestas, que sean mixturas, que sean como ideológicamente más frescas. Creo que es la tarea de un escritor, más que tratar de ser muy como ponerse un rotulito y salir con tu rótulo, porque eso va a hacer que tu literatura sea el espacio de su lecturabilidad va a ser muy pequeño. Entonces, eso sobre todo para cuando vas a encontrar un público que no entiende una lucha feminista, por ejemplo. Entonces, para que la entienda, tienes que universalizar el tema. Porque si se vuelve muy como un lector siente que cierto rechazo porque es muy ideológicamente muy marcada una postura, rechaza el libro. Y sabes que un libro que no gusta es fácil porque el lector solo tiene que cerrarlo y no llega más.
Entonces hay que tratar de buscar, como decía Alejandro, contar buenas historias, que sean inspiradoras de lo que sea que tú quieras plantear como ideología. Sí, realmente yo suscribo lo que dicen, lo que dijeron Alejandro y Ney. Realmente, pues yo creo que respeto mucho el feminismo y cualquier otra postura ideológica, pero yo creo que el escritor debe escribir buenos libros o tratar de escribir buenos libros. El hecho que sea un tema feminista, un tema social, un tema de ciencia ficción, cualquier tema tiene que ser buena la obra. Por ejemplo, El mundo de Sancho de Género, El cielo de la alegría no es buena por hablar de la explotación indígena, sino porque es una buena novela. 100 años de soledad es buena novela, no porque Remedios de Abella huele, sino porque es una buena novela, ¿no? Es decir, yo creo que desde cualquier punto de vista de ideologías, y suscribo también que las ideologías se han relativizado tanto que ya no podemos suscribirnos netamente, decir yo soy feminista, yo soy marxista, yo soy esto, yo soy lo otro, porque este rato somos una serie de cosas. Incluso fluctuamos a veces según momentos, no por oportunismo, por supuesto, sino por la misma porosidad de nuestra sociedad, ¿no? Fluctuamos en dudas, en certezas, más dudas que certezas. Yo creo que hay que escribir, tratar de escribir bien, lo aparte de la ideología o el planteamiento que uno tenga. Bueno, realmente, como les dije, estamos con 116 personas aquí presentes en este chat literario que ha tenido mucha acogida. Realmente agradecida con ustedes por todo lo que nos están dando. Hay muchas preguntas, demasiadas preguntas. Hoy también con la realidad que estamos viviendo, me hacen una pregunta que la voy a leer tal cual me dicen, ¿no? Si la realidad social es el confinamiento producto de la pandemia, ¿qué propuestas literarias atraen a un lector que tiene ya su propia historia que contar, ¿no? Entonces, creo que muchos, igual por el chat, están preguntando realmente, ahora que estamos viviendo esta situación, a ustedes quizá en un futuro próximo, ¿les inspiraría a escribir algo con respecto a esta situación que estamos viviendo? Me dicen que es para los tres. ¿Quién quiera dar paso en este momento? Eliezer. Bueno, yo suscribo una tesis que dicen que el escritor necesita perspectiva. El hecho que tengamos muy fresco el coronavirus, yo creo que valdría para un reportaje periodístico, un libro de testimonio, pero ya para una creación literaria yo creo que más bien habría que esperar que se tenga una perspectiva, ¿no? Así como uno no puede mirar un cuadro a 20 centímetros de distancia porque no miramos nada, este rato estamos inmersos en la pandemia, podemos dar interpretaciones periodísticas, ensayísticas, sociológicas, pero creo yo que para la creación literaria faltaría un distanciamiento, ¿no? ¿Qué sucedió en el año 2020? ¿Qué nos obligó a encerrarnos a todo el mundo, ¿no? O al que se dio el lujo de vivir encerrado, porque había mucha gente no pudo darse ese lujo o no puede darse ese lujo. Muchas gracias. Alejandro. Sí, bueno, sí, yo creo que, suscribiendo a lo que dice Eliezer Cárdenas, desde la Segunda Guerra Mundial no hemos tenido en la humanidad un tema tan grande, tan global como el de la pandemia. Y me aventuro a pronosticar que con el tiempo vamos a tener lo que pasa con la Alemania nazi y el tema de la Segunda Guerra Mundial enfocada en Alemania, ¿no? Todo gira en torno a ese suceso, ¿no? Y por qué muchos autores y cineastas usan a la Segunda Guerra Mundial y al nazismo como telón de fondo, porque pasa a ser tan importante y tan trascendental que no requiere mucha explicación, ¿no? En el cine y en la literatura ya se sabe lo que es el nazismo, hay una intuición de lo que es y se lo pone. Y creo que la pandemia va a generar muchas producciones literarias con el tiempo, ¿no? En lo personal, a mí lo que me ha pasado es que yo estaba por entregar un libro y me ha agarrado la pandemia y creo que y me ha tocado incorporar el elemento de la pandemia porque si no el libro quedaría absolutamente fuera de onda, ¿no? Me ha tocado adelantar incluso temporalmente, está ambientado en el año 2022 esta obra que está por salir en realidad con Esqueletra, porque la pandemia ha sido tan fuerte que
me lo exige la circunstancia. Pero como dice Eliezer, los grandes libros y las grandes obras sobre este tema de la pandemia van a ir saliendo con el tiempo, ¿no? Con la perspectiva que te da la literatura. Sí, brevemente diré que sí hay que ver con cierta perspectiva lo que ocurre, y yo también estaba escribiendo algo cuando vino lo de la pandemia y da para más material. Claro, porque la circunstancia del encierro y el confinamiento y todo esto, pues siempre puede inspirar nuevas historias que bajo otras circunstancias no ocurrían, ¿sí? O sea, un personaje que se quede varado por la pandemia en un lugar remoto sin poder volver, es algo que no ocurriría bajo otras circunstancias, entonces ya es creíble algo que ocurra de esa naturaleza. Pero creo que sí, como decía Alejandro, es un evento histórico que va a marcar definitivamente la literatura y todo tipo de narrativa. Me imagino que también el cine va a usar mucho este evento para inspirarse en historias y bueno, habrá que esperar con un poco de paciencia porque seguramente surgirá muchísimo material a partir de este suceso. Gracias. Ney, para finalizar y también para Eliezer y Alejandro, ¿creen que con la situación que estamos viviendo se dará origen a una nueva corriente o a un nuevo movimiento literario? No lo sé, no creo. Bueno, yo no soy tan de pensar en corrientes. En verdad, la historia no genera corrientes literarias. En verdad son los escritores los que generan las corrientes literarias y los pintores los que generan estilos. O sea, quiero decir, en el tiempo de, no sé, me viene a la mente Picasso, a él se le ocurrió pintar de determinada forma y crear el cubismo. Y bueno, pues ahí lo tienes, ¿no? Y entonces no es de pronto él con el cubismo refleja una época y sus cuadros son el reflejo de esa época, pero es el estilo es el que impone el autor o el creador, en este caso. Y creo que lo mismo pasa con los escritores, o sea, creo que los escritores serán los que siempre van a tener que hacer la propuesta y esa propuesta tiene una plataforma de apoyo que es la realidad. Entonces, uno no está exento o divorciado de la realidad, uno está inmerso en ella. Por lo tanto, te marca de alguna forma. Sí, eso es lo que puedo decir yo así brevemente. Ya, muy bien. Eliezer o Alejandro, ya para terminar. Bueno, yo no sé si va a haber un género pandemiológico, pero es un evento muy fuerte que sí va a determinar algunas obras que van a salir. Estoy seguro de que la pandemia va a ser como la Segunda Guerra Mundial o la guerra en Irak o algunos eventos, telón de fondo para muchas historias. Bueno, yo creo que va a dar obras interesantes, obras muy valiosas, ¿no? Pero no sé hasta qué punto pueda generar una corriente, ¿no? Los escritores de la pandemia quizá pueda haber un grupo literario, movimientos, corrientes, pero ya un sistema de creación literaria, no sé, además todavía no sabemos, la pandemia no termina, ¿no? Dicen que vendrán nuevas oleadas, incluso hay algunos apocalípticos que yo no creo, que vendrán otras peores pandemias, etcétera, etcétera, pero creo yo que eso lo dejamos a la imaginación. Pero Eliezer, ya que estamos aquí, podríamos crear la generación COVID. Todos los que estamos en que sería muy bueno. Que sería sí, muy bueno. Ya somos la generación COVID y ya. Y la bautizamos así. Sería muy bueno. Sin duda, algo tendría que salir de aquí. Ramiro, por favor. ¿Me escucha, Ramiro? Aquí estoy. Ya. Bueno, pues hay un sinnúmero de preguntas, pero por honor al tiempo, realmente un gusto escucharles. Yo muy satisfecha. Voy a darle paso a Ramiro para continuar, por favor. Muchas gracias. Bueno, García Márquez decía, lo único decente que puede hacer un escritor para que sus libros se vendan es escribirlos bien. Y claro, Goytisolo decía, yo no busco un gran número de lectores, sino un cierto número de relectores. Mañana hacemos claro, entonces las oraciones en la mañana. También aquí
podríamos decir que lo difícil no es escribir, aunque no es cierto. Lo verdaderamente difícil es que te lean. En este sentido, creo que Skeletra, su trabajo, su misión, siempre ha sido impulsar a los escritores que van configurando su obra, van configurando su oficio. Y claro, nosotros debemos agradecer a los maestros que han acogido nuestras ideas y han acogido nuestro proyecto de poder entregar libros, sobre todo libros que puedan interesar a los jóvenes. Cuando hablo de jóvenes, hablo de la edad de 12 a 16, 18, 20 años, que puedan tener un gusto o puedan acoger un gusto por la lectura. Y en ese sentido no hay fórmula que valga, sino que obviamente los maestros son la piedra principal, la piedra angular de este proceso. Y desde luego lo que sucede en casa, creo yo que este tema de la pandemia ha servido para que nosotros nos miremos, también miremos a nosotros mismos y también podamos mirar los libros que tenemos en biblioteca, podamos releerlos, podamos tener ese tiempo de saber que el libro es un gran compañero para poder pasar ahora que tenemos al parecer más tiempo. Y creo que el hábito de la lectura solamente se da en la medida en que el chico y el joven, incluso nosotros ya digamos con nuestro oficio, con nuestros años, sigamos leyendo. Creo que hoy por hoy, si preguntamos a Eliezer qué está leyendo, seguro que está leyendo 3 libros a la vez, y a Alejandro qué libros, o a los maestros preguntamos, o a Ney mismo, ¿qué libros están leyendo? Lo más probable es, si a mí me preguntan a mí, yo estoy leyendo 3 libros de este momento a la vez. Entonces, yo creo que lo beneficioso de esta pandemia ha sido también encontrarse con los libros, encontrarse con este hábito tan importante que es para que nosotros podamos tener una visión, una memoria, tener más imaginación, poder entender qué es lo que pasa en nuestro país y tener una comprensión más clara de todas las circunstancias que nos rodean. Y la lectura en eso es, ustedes saben, los maestros saben, los escritores saben que esta es la única manera de aprender. Los escritores, la única manera que nos hacemos de escritores es leyendo. Solamente leyendo. No es el escritor que se sienta y escribe, no es así. La única posibilidad de poder seguir en este oficio es leyendo. Y de ahí la importancia de una editorial ecuatoriana que también se debate en una situación difícil, porque los libros hoy impresos no se venden, razón por la cual estamos intentando ponerlos en unas plataformas digitales para poder ya entrar a la moda, digamos, que puedan los chicos, los estudiantes, los maestros puedan conocernos. Y claro, esta es una manera de estar vivos, una manera de decir, aquí estamos frente a toda esta situación que a nosotros y a muchísimos negocios nos ha dejado en cero y nos toca partir de cero. Y estamos con mucho optimismo, con mucha esperanza, porque creo que eso es lo que debemos inculcar ahora a los chicos, a los profesores, a nosotros mismos, de que debemos tener esperanza, y eso es importante. Yo quisiera hoy agradecer a Eliezer por su sabiduría, por habernos aportado con todo ese bagaje literario. No hemos podido hablar de su trilogía bandolera, no hemos podido hablar de muchas cosas con Eliezer, pero lo vamos a intentar en otra ocasión. Una Un próxima. agradecimiento a Alejandro pues Alejandro, yo le decía cuando conversaba hace unos días haciéndole la invitación, le decía que
que sus novelas tienen mucho humor, ese humor que le gusta a los jóvenes y llegar a eso, llegar a escribir con humor y llegar a pegar en los jóvenes es realmente bastante, habla mucho de su talento, ¿no? Igualmente Ney con todo su trabajo y con toda su propuesta literaria, de misterio, de ciencia ficción, de su novela fantástica, nos propone unos libros bastante interesantes y obviamente Ney es un hombre que conoce y sabe y no solo de lo que es la literatura o la escritura, sino que es una persona muy interesante que hoy por hoy desarrolla mucho lo que es las técnicas de yoga holísticas y todo el trabajo que el espíritu de hoy necesita, el espíritu de los humanos necesitamos. También quisiera yo agradecer al doctor Fabián Terán, presidente de la Unión de Educadores Municipales de Quito, por esta facilidad, por esta posibilidad de poder llegar a los maestros con este granito de arena que nosotros queremos aportar y ojalá podamos encontrarnos en otras ocasiones más frecuentemente. Un agradecimiento a Cecilia Puente por ser la anfitriona y ayudarnos en toda esta conectividad y la organización de este trabajo. Muchas gracias, un agradecimiento a todos los maestros que están conectados, a los que no son maestros también, porque sabemos que están conectados mucha gente que son lectores, escritores, están conectados alguna gente que no tiene nada que ver con la educación, pero a la vez tienen que ver con lo que significa el desarrollo de la literatura en el país, porque acordémonos que el desarrollo de la literatura en el país va íntimamente ligado con el desarrollo social de un país. No es que su literatura va alejada del desarrollo social de un país o de lo que vive o lo que cree en un país. Eso pues reiterarles el agradecimiento a todos y yo le doy paso a Cecilia para que continúe. Muchas gracias. Gracias, Ramiro, a ti también. Y de hecho, agradecer a la editorial Esqueleta, quien en esta tarde vamos a realizar el sorteo de 2 paquetes de libros de nuestros grandes escritores, de Eliezer Cárdenas, de Alejandro Rivadeneira y de Ney. Estamos todavía 111. Yo tengo 2 papelitos. Ya están escritos. Ya para que no digan que va a haber trampa. Es más, no puede haber trampa. Entonces, de manera indistinta, yo, por ejemplo, como les veo aquí, les diviso los nombres. Vamos a pensar en un número del 1 al 100, ¿no? Vamos con el primer paquete de libros. A ver, al azar, vamos a ir tomando. A ver, Flor. ¿Escucha, Flor? Un número del 1 al 100. Si no me escucha, damos paso, ¿no? Flor no me escucha. Ivonne Trujillo, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ah, Florcita, ¿cómo estás? Sí. Dame un número del 1 al 100. El número 70. Gracias. Ivonne Trujillo. El número 28. 28. Gracias. Cuando salga el ganador, yo ya digo que es el ganador. Cabe recalcar este paquete de libros se entregará próximamente, ¿no? Por medio de Ramiro. A ver, seguimos. Ahí me dice... Ceci, yo creo que sería bueno que escriban en el chat el número. Ya. Que escriban en el chat el número. Si el momento que leemos el número que tú tienes allí, ¿sí? Ya, por favor, perfecto. entonces leemos prácticamente la persona que... ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Vamos por el primer set de libros. Del 1 al 100, por favor. Yo estoy mirando también. Ya tenemos un ganador. David Cadena. David Cadena con el número 68. Argolla. Vamos por el segundo. ¿Puedo dar el segundo? Así mismo, escriba por favor.
¿Puedo dar otro número? Del 1 al 100. Escriba en el chat del 1 al Escriba, 100. por favor, estoy mirando Menos- ahorita. Los otros ya pasaron. David, no escribas tú, por favor, ya ganaste, por favor, sí. Dale. Un número. Ya no estoy escribiendo nada. ¿Cuánto dije yo? Ya dije 70. Ay. Está interesante esto. Nada, Ceci, no sale nadie. No, estoy mirando. Entonces démosle al David de una vez. No, es sorteo. Justo el que A escribió. los compañeros invitados también. Que nos toque a los demás. ¿Podemos por otro? Yo creo que sí, Ceci, Dime. párale un ratito ahí. Compañeros, dime. de manera muy especial, Ramiro, con el permiso suyo de Esqueletra y con el permiso de los escritores. Aquí hay compañeros que han sido invitados de otras Sí. instituciones. Ustedes saben que los municipales somos de corazón abierto, no es por nada. Pero sí me gustaría saber de entre los compañeros que están visitándonos hoy, que les comento, desde el día de ayer hay varios compañeros de colegios fiscales y particulares que están asistiendo a las charlas que está haciendo la UNEM. Estamos sobrepasando el número de 100, 120, 130. Y entre ellos no les queremos llamar como infiltrados, como alguien me dijo. No es así. Ellos son invitados porque son colegas nuestros. Le pido de manera muy especial, por favor, entre los compañeros que están aquí, hay compañeros de particulares y fiscales que puedan anotar su nombre en el chat, por favor, para entre ellos darles la oportunidad de que puedan llevarse el otro paquete. ¿Le parece, Ramiro? No sé si estoy bien o estoy mal. Ramiro, Eliezer, Alejandro, Ney, no sé si estaría bien. De acuerdo, sí, de acuerdo. Ok, entonces, compañeros, en el chat, ¿quiénes son los que están? Ahí tenemos a Jorge Castillo, los nombres quisiéramos más, ¿no? Más que colegios, los nombres. Néstor Flores, Grace Zambrano, Michelle Núñez. Sí, está ahí. Queremos los nombres, no del colegio, no queremos el nombre del colegio. Queremos más bien, y bueno, pues, aunque ya está eso, le vamos a pasar a Ramiro, quien también podría organizar entre los colegios particulares este tipo de eventos, ¿no? Porque sí es bueno seguir fortaleciendo este proceso educativo en cuanto a lo que tiene que ver con la lengua y literatura. Así que, compañeros, dentro de los que están allí, de los que están mencionando o escribiendo, sí les voy a pedir un numérico más o menos de cuántos estamos y entre ellos, por favor, les pido los que somos colegas municipales, no escriban, por favor, no escriban, les pido de manera muy especial, no escriban y dejemos a los compañeros que están invitados en esta tarde en agradecimiento por estar con nosotros. Somos la Unión de Educadores Municipales y créanlo, somos un gremio que estamos siendo solidarios en estas circunstancias muy difíciles, tanto para los particulares como para los fiscales. Así que entre el grupo, escojamos un número del 1 al 20, Ceci, ¿te parece? Porque estamos alrededor de 20. ¿Sí? ¿Ya tienes? ¿Ya está? El mismo número coincide que es del 1 al 20. Muy bien. Entonces muy bien. Entre los compañeros particulares y fiscales, de manera muy especial, escriban un número del 1 al 20, por favor. Al 20. ¿1 al 20? Del 1 al 20. 1 al 20. Del 1 al 20, por favor. Del 1 al 20. Parece Ya, que han Jorge estado... Castillo. Jorge Castillo. ¿Dónde está Jorge Castillo? Acá, muchas gracias. ¿De qué colegio? Gracias por la invitación. Era el 14. Más bien, solamente habilítemela y yo pido a mi hijo que haga. Muchas gracias. Jorge, ¿de qué colegio es y de qué institución es? Por favor, preséntese, por favor. Muy buenas tardes, compañeros. Un abrazo fraterno a los escritores. Ha sido un gusto compartir con ustedes. También ha sido un gusto leer todos los libros de los escritores con mis alumnos, ¿no? Soy del Colegio Federico Engels de Tumbaco. Y bueno, yo les tenía una propuesta así rapidísima para los escritores y para la editorial.
Este evento que lo hemos realizado entre maestros, sería bueno que lo repliquemos en algún momento con nuestros estudiantes, para que nuestros estudiantes conozcan a los escritores de los libros que hemos leído, porque varios de nuestros alumnos han leído sus libros y sería muy bueno que ellos tengan un contacto con los escritores, ¿no? Ramiro, estamos, Ramiro, a su respuesta, por favor, Ramiro. Esta propuesta para que la analice, editoriales que letras, sí. Sí, muchas gracias, Jorge. Qué gusto saber que los estudiantes, los chicos están interesados y han leído a los autores. Con mucho gusto nosotros estamos prestos y desde luego solamente nos tienen que decir cuándo, cómo, dónde y organizamos el chat con los chicos porque ahora nos debemos abocados a usar esta plataforma que finalmente los chicos de edad de entre 12, 15, 18 años lo manejan de una manera increíble, más rápido y con mayor versatilidad y ellos saben de esto, así que con mucho gusto podemos hacer charlas quizás con otro modelo, pero obviamente con los autores que están invitados esta tarde, con mucho gusto lo haríamos y también con otros autores que seguro que van a estar gustosos de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por asistir, Ceci. Siga nomás, Ceci. Compañera, ¿me permite un momentito antes que se retiren? Quisiera agradecerles en nombre también de los compañeros que estamos invitados, a Ramiro, a los escritores y a ustedes, compañeros, por organizar este evento. Ha sido una tarde muy enriquecedora. Es muy valioso, en verdad, escucharlos y estoy muy de acuerdo con Jorge que estos eventos lleguen a los estudiantes, ya que a veces ellos piensan que los escritores son alguien inalcanzable, son alguien que no existe, y cuando los ven de cerca, cuando les preguntan las cosas, ellos viven y también disfrutan mucho de la literatura. Gracias, compañeros. A todos, muchas gracias. Jorge Castillo, por interno. Ceci, solamente quería darle un mensaje a Ramiro y bueno, felicitaciones a la UNEM. Creo que es la mejor manera de hacer calidad educativa a través de estos eventos que realmente dicen mucho de educación municipal. Ramiro, todo el apoyo de las autoridades de la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo. Realmente la editorial ha sido siempre una aliada de la cultura, de los estudiantes. Tenemos ahí obras maravillosas y todo el apoyo. Tendremos que trabajar en la virtualidad, hacer reuniones con los docentes del área de lengua y literatura y de hecho tenga la seguridad de que estaremos apoyando a la editorial nacional. Son tiempos difíciles, pero jamás podremos dejar de comprar un libro porque eso nos hace ser seres humanos. Así que muchísimas gracias, compañeros. Realmente un abrazo y Ramiro, cuente con el apoyo de las instituciones educativas, en especial de la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo. Muchísimas gracias. Gracias, Magíster. Gracias, Magíster Elizabeth Vela, rectora de la Unidad Educativa Eugenio Espejo. También está la vicerrectora de la unidad del Colegio Fernández Madrid. ¿Me podría, por favor, está aquí la señora vicerrectora? Por sí, favor, sí, para darle el maestra, paso. aquí estoy. Sí, muy amable. ¿Me escucha? Escuchamos, por favor, sí. Ya, muy Ustedes como autoridades en este momento tienen la palabra, por favor. Muy amable, muchas gracias. Yo creo que sin duda cuando una unidad de educadores municipales genera un evento, solo dice de la clase de maestros que somos y que obviamente tenemos un corazón abierto para toda la educación de la ciudad de Quito en especial, porque tenemos que ser eso, un grupo unido por tratar de transformar la educación en general. Y yo de aquí solo puedo sacar una conclusión, ¿no? Sin duda, detrás de un gran escritor también existe un gran ser humano. Y quiero rescatar las cualidades de Ramiro Arias, porque obviamente se ha mantenido a lo largo de los años en una editorial que fomenta la literatura ecuatoriana y que nosotros como docentes, el mayor regalo que podemos tener es encontrar un estudiante que verdaderamente esté motivado a leer, porque si está motivado a leer, será capaz de hacer un verdadero análisis crítico de la realidad que le circunda.
Entonces, agradecer hacia adelante que ustedes están apoyados por nosotros como docentes y obviamente legitimados por nuestros lectores, que son nuestros chicos. Sigamos adelante, este solo es el inicio de un camino en la virtualidad. Hemos inmortalizado este espacio en una pandemia y la herramienta de la virtualidad, reitero, nos abre el espacio para que también nuestros estudiantes tengan esa oportunidad. Yo recordaba hace poco que como docente también tuvimos un encuentro con Willow Ruales desde París con los chicos, y porque no hay límites en la virtualidad, ¿no? Entonces, seguir adelante, compañeros, esto no decae, nosotros seguimos con nuestra vocación de maestros y encontrando en la lectura la mejor herramienta para transformar a nuestros jóvenes, porque ellos son los que vendrán luego y podrán ir cambiando nuestra realidad también. Y ahora mucho más con la situación económica en la que estamos. Un abrazo grande para todos. Muchísimas gracias. Ceci, Gracias, para Gloria. finalizar, Ceci. Ceci. Sí, muchas gracias, en este caso a Glorita como autoridad, a Elizabeth, de verdad, muchas gracias. A todos, veo muchos compañeros cuando en las épocas universitarias leía el nombre de Michelle Núñez, compañera, amiga de aulas, Narcisa Peñafiel, Flor, que fueron mis grandes compañeras de ahí en la Universidad Central. Realmente, como les dije, muy emocionada. A ustedes, queridos escritores, escuchar esas experiencias, como yo en las aulas siempre les digo a los chicos, porque me preguntan, profe, ¿y por qué no se hace escritora? Yo les digo, para ser escritora tendría que dejar de ser profe de lengua y dedicarme, de hecho, a escribir, porque considero que escribir, la literatura es un arte y como tal debe ser. Lo que decía Ney, o sea, tenemos que inspirarnos, pero a veces esa inspiración creo que debe tener un sentido de concentración. Amo mi carrera, me gusta mucho, algún día sé que escribiré algo, no lo sé cuándo, pero así será. Gracias por esas experiencias, muchos agradecimientos de parte de todos y ojalá que no sea la primera ni la última. Muy agradecida con ustedes. Fabi. De verdad, gracias Ramiro, una vez más, por la colaboración y el apoyo. Veo aquí a varios de mis compañeros, créanme, yo ayer suspiraba y ahora les veo suspirar a ustedes. Ayer suspiraba con el historiador Juan Paz Imiño en una conferencia que nos dio desde Italia a Roma, y como mi materia es ciencias sociales, yo suspiraba como algunos aquí suspiran al ver ese bagaje de conocimiento de Eliezer Cárdenas, de Alejandro, de Ney. Realmente les envidio. Aunque no soy fuerte en la literatura, pero lo mío es de historia. De verdad, Ramiro, estás comprometido, por favor, para realizar el segundo chat literario. Sé que las caravanas literarias van a recorrer los colegios municipales. Están abiertas las puertas, lo acabó de decir la Magíster Vela, como rectora de Eugenio Espejo, la compañera Arias, vicerrectora. Está en camino la idea de las caravanas virtuales, de visitar las instituciones municipales. Estos somos UNEM, somos la Unión de Educadores Municipales, que tratamos en lo posible de fortalecer por medios virtuales el proceso de enseñanza que se imparte dentro de nuestras aulas. Sin más que decirle, Ramiro, Eliezer, Alejandro, sus últimas palabras para cerrar, no sin antes comprometerle al segundo chat literario, por favor, de manera muy especial, porque hay algunos compañeros que les quiero ver que sigan suspirando, por favor. Ramiro. Muchas gracias por todas esas palabras y por habernos recibido y abrirnos las puertas y el corazón de ustedes, porque el oficio de editor es un oficio arduo y también que requiere de inspiración, requiere de apoyo, requiere de que uno pueda encontrar otras voces parecidas al espíritu del editor. Y creo que esa es la misión del editor, en este sentido, poder entregarles a ustedes, maestros, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo por 30 años, como decía Gloria, la magíster, que este es un esfuerzo que sin ustedes no podríamos nosotros subsistir. Un agradecimiento a todos ustedes y ténganlo por seguro que nos volveremos a ver pronto. Muchas gracias.